Un equipo de científicos estadounidenses consiguió crear una reacción de fusión nuclear que produce un aumento neto de energía. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, habló con grandes esperanzas en una conferencia de prensa en la sede del departamento en Washington el pasado martes, marcando un avance histórico en la agencia federal en Carolina. Con este descubrimiento, el gobierno de los Estados Unidos se acerca al viejo sueño de una energía limpia, barata y potencialmente inagotable. Este es uno de los logros científicos más importantes del siglo XXI, dijo Granholm. Este día pasará a la historia. Los científicos han logrado esencialmente pequeñas reacciones que dan más energía de la que consumen. Los experimentos se realizaron en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, sede de la Instalación Nacional de Ignición, la cual es un invento lanzado en 2009 y utiliza el láser más grande del mundo, apuntando a una pequeña esfera de plasma de hidrógeno, la cual crea condiciones que simulan la detonación de un arma nuclear. El gran reto de producir energía mediante fusión nuclear es conseguir que el resultado sea más que el esfuerzo realizado en ocasionar dicha reacción. Es así cuando la semana pasada, alrededor del 5 de diciembre, se realizó un experimento el cual fue por demás exitoso. Este fue descrito por la subsecretaria de Seguridad Nuclear de Estados Unidos en un comunicado. Por otra parte, Kim Bauble, directora del laboratorio, explicó lo siguiente: la búsqueda de la Instalación Nacional de Ignición por Fusión durante la última década es un objetivo tecnológico increíblemente ambicioso. Estas palabras fueron dirigidas a una multitud de funcionarios, científicos, miembros del Congreso y la prensa, quienes lo victoriaban. Muchos dijeron que no tenía caso, que los láseres no eran lo suficientemente potentes, los objetivos nunca fueron lo suficientemente precisos y nuestras herramientas de modelado y simulación simplemente no estaban a la altura de la compleja hazaña de la física, recordó. Las implicaciones de los hallazgos, informados por el Financial Times el domingo, aún no se han determinado, pero Granholm dice que son un paso significativo hacia la creación de electricidad ilimitada y cero emisiones de CO2. También facilitaría que Estados Unidos mantenga sus armas nucleares sin necesidad de probarlas. Este fue el principal objetivo de la creación del NIF como organización. Miles de millones de personas intentan imitar el proceso que hace que el sol brille, para crear una fuente de energía casi infinita que no produce gases de efecto invernadero como el carbono o el petróleo, ni los peligrosos y duraderos desechos radioactivos de las plantas de energía nuclear. Esta fuente de energía también tiene ventajas sobre la energía eólica y solar. Por ejemplo, requiere menos recursos. Los físicos y otros científicos que trabajan en la investigación de la fusión se emocionaron al comienzo de la semana. Para ellos, la energía libre de carbono es el santo grial con el que han fantaseado desde la década de 1950. Aunque pueden pasar décadas antes de que los resultados presentados en Washington el pasado martes sean comercialmente viables. Pero la administración de Joe Biden no ha perdido la oportunidad de exhibirlos como un logro científico nacional. Al presentar los resultados, Granholm dijo que el avance fortalece la seguridad nacional de Estados Unidos y nos acerca a la producción de energía libre de carbono. La ignición nos permite replicar por primera vez algunas condiciones que solo se encuentran en el Sol y las estrellas. Hoy le decimos al mundo que Estados Unidos ha hecho un descubrimiento notable porque invertimos en él.
Seguramente se preguntarán, ¿cómo es esto posible? La fusión ocurre cuando dos núcleos se combinan para formar un nuevo núcleo, un proceso que ocurre naturalmente en el Sol y otras estrellas, y que para lograr esto en la Tierra se debe generar y mantener plasma, además de un gas con muy alta temperatura, creando así un entorno en el que se liberan electrones del núcleo. La energía se libera porque la masa del núcleo unido es menor que los protones y neutrones que lo constituyen. Esta deficiencia se convierte en energía mediante la ecuación más famosa de la historia de la física, formulada por Einstein. Actualmente, varios proyectos tienen como objetivo obtener energía ilimitada a través de la fusión nuclear. El descubrimiento anunciado el pasado martes en Washington ha sido apreciado por la comunidad científica, que durante años han trabajado para lograr distintos resultados. La mayoría de estos proyectos están destinados a la mejora de la sociedad, pero ¿cree usted que puede haber algo más poderoso que la naturaleza misma? ¿Superará el ser humano con sus investigaciones y proyectos a la Madre Tierra? Déjenos saber su opinión en los comentarios y regálanos tu like para seguir con este maravilloso proyecto llamado Objetivo 23.